Pero nada, hoy seguimos adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra y seguimos en los salmos. Faltan 2 salmos más antes de regresar a Mateo. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 63, 6.3, Salmo 63. Puedes buscarlo en tu copia de la palabra de Dios. Lo puedes leer en la pantalla detrás mío. Salmo 63. Y le quiero pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Palabra de Dios. Oremos una vez más por la predicación de esta mañana. Señor, seguimos delante de tu presencia. Y gracias, Padre, porque realmente es un gozo estar aquí, Señor. Y Señor, es un gozo poder escuchar de tu palabra. Y podemos decir con toda honestidad, Señor, que al final del día no es tanto el que predica, sino lo que se predica. Porque lo que anhelamos todos es escuchar de ti. Así que yo te pido y todos te pedimos juntos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo hablando en este momento, comunicando tu palabra claramente, Señor, para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, te lo pido. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los momentos difíciles y las circunstancias difíciles como que tienen la capacidad para demostrar lo que hay profundo en el corazón de una persona. A mi papá le encantaba decir que no existe el ateo en las trincheras de la guerra. No existe. ¿Por qué? Porque situaciones difíciles como la guerra, ¿qué hacen? Tienen la capacidad para revelar lo que hay muy profundo en el corazón de alguien, ¿verdad? Puede ser el temor, la inseguridad o ese deseo de realmente clamar a Dios y pedirle ayuda. A mí me gusta mucho una analogía que encontré esta semana que explica esto aún mejor, creo yo. La única forma para exponer lo que hay dentro de una esponja es que hay que apretarla. Pues de la misma forma, cuando nosotros somos apretados por las tribulaciones, por las dificultades, por la enfermedad o cualquier tipo de tribulación, eso tiene la capacidad para sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. En nuestro pasaje de hoy, Salmo 63, vemos qué había en el corazón de David en un momento en su vida donde él estaba siendo apretado por una situación muy difícil. Y como vemos en el título, David estaba en el desierto de Judá cuando él escribió este salmo. Y sabemos por el versículo 9 que él estaba en el desierto porque habían personas buscándolo, habían personas que lo querían matar.
Entonces, habían dos fases de la vida de David donde él tuvo que vivir en el desierto. Dos etapas diferentes. La primera fue cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Cuando él se enteró que David fue ungido como rey, Saúl comenzó a perseguirlo. ¿Y qué hizo David? Tuvo que huir, tuvo que ir al desierto para sobrevivir. Entonces, de eso podemos leer 1 de Samuel 23 al 24, cuando David tuvo que huir de Saúl. La otra situación en su vida, cuando él tuvo que huir al desierto, fue cuando estaba huyendo de su hijo, Absalón. Y eso fue mucho más tarde en su vida. Ya David tenía mucho más años para ese tiempo. Y su hijo Absalón, por enojo, por orgullo, ¿qué hizo él? Formó una coalición, formó él un grupo de personas para rebelarse en contra de su padre, en contra del rey, y básicamente para reventar de su mano y de su hermano Salomón el reino. ¿Y qué tuvo que hacer David? Una vez más, tuvo que huir. Y David fue con pocos hombres fieles una vez más al desierto. Y podemos leer de eso en 2 de Samuel, capítulo 13 al capítulo 18, cómo es que surge todo eso. Ahora, yo creo que es muy probable que David escribió este salmo cuando él estaba huyendo de su hijo. Yo creo que era más tarde en su vida. ¿Por qué? Porque si ven el versículo 11, David se expresa que él es el ¿qué? El rey. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, es verdad, él fue ungido ya como rey, pero no estaba sirviendo como rey. Y aquí como que deja uno entender que ya era el rey. Pero la verdad es que cualquiera que sea la situación, ambas fueron situaciones muy difíciles. Y pueden ser cualquiera de las dos el trasfondo de este salmo. Y otra cosa interesante de este salmo, en ningún momento vemos un mandato. Aquí no hay imperativos. Todo es descriptivo de lo que David sintió, todo que él experimentó en ese momento en su vida. Y yo creo que es así porque el propósito de Dios con este salmo es nosotros leerlo y al ver cómo David reaccionó en su vida en medio de esa tribulación, debemos nosotros verlos como un ejemplo y pedir a Dios que nos ayude a nosotros a responder de la misma forma. A ver la descripción de su experiencia y nosotros decir, Señor, ayúdame a responder de igual forma en momentos de tribulaciones en mi vida. Entonces, mientras estudiamos este salmo y leemos el salmo, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que cambie nuestro corazón y cambie nuestras actitudes, para que cuando nosotros seamos apretados por circunstancias difíciles y tribulaciones, que lo que salga de nuestro corazón sea similar de lo que vemos en David aquí. ¿Y qué salió de él? ¿Qué salió de su corazón? ¿Qué vemos en su respuesta ante ese tiempo de tribulación? Bueno, lo primero que vemos es esto. Vemos en David un profundo anhelo por el Señor. Primer punto. Vemos en David un profundo anhelo por el Señor. It's not in there? Oh. Eso es el primer punto. No está ahí. Un profundo anhelo por el Señor. En el versículo 1, hermanos, vemos aquí una imagen, y quizás una de las imágenes más poderosas en todas las escrituras de lo que significa cuando un alma anhela a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David se encontraba ¿dónde? Desierto. Y se sabe que el desierto de Judá era un desierto muy árido, había poca agua, era bien difícil conseguir comida y agua fresca. Entonces David veía a sus alrededores mientras huía por su vida, y en ellas él vio una descripción de lo que sentía en su propia alma. Porque lo que está haciendo aquí es una comparación. Así como esas matas del desierto anhelaban agua para seguir creciendo, las pocas matas que habían, así sentía el alma de David. Así desesperado estaba él para el Señor mismo. Así mismo quería él a Dios. Anhelaba al Señor en esas circunstancias tan difíciles. Eso es lo que él quería. Quería más de Dios mismo. En el versículo 2 cambia de escenario. En el versículo 2 nos encontramos dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque habla del santuario. ¿Y dónde se encontraba el santuario? Dentro del tabernáculo. Y esto puede ser varias cosas. Puede ser una memoria
que David tuvo en ese momento, de un momento anterior en su vida, que se encontraba en el tabernáculo y adoraba a Dios. Puede ser que tuvo un sueño, puede ser una visión, no sabemos. Pero el punto es que aquí comienza a hablar del tabernáculo. ¿Y qué dice aquí? ¿O qué vemos aquí? Él está pensando en adorar a Dios dentro de su tabernáculo. Y al pensar en adorar a Dios, ¿en qué piensa él? ¿De qué se acuerda él? De su poder, de su gloria. En el versículo 3 dice que se acuerda de su misericordia. Y esa palabra es importante, hermanos. La palabra para misericordia aquí, la palabra original en el hebreo, es la palabra Hesed. ¿Y qué es Hesed? ¿A qué se refiere esa palabra? Describe no solamente la misericordia de Dios, sino la misericordia perfecta y el amor perfecto de Dios, que Dios muestra a su pueblo porque Dios está en pacto con su pueblo. Es un amor y misericordia de pacto. En otras palabras, David no solamente está pensando en la misericordia de Dios, David se está recordando del compromiso de Dios con él y con su pueblo. Y que el amor que Dios le tiene para él es un amor perfecto, un amor profundo, un amor que dura para siempre. Entonces, ¿qué dice David cuando piensa en ese amor y esa misericordia de Dios? ¿Qué dice sobre ella? Que es mejor que la vida. Es mejor que la misma vida, la misericordia de Dios. Entonces, vamos a pensar en este momento. ¿Por qué estaba David en el desierto? Porque estaba huyendo, tratando de sobrevivir, lo querían matar, ¿verdad? Fue un acto de desesperación y de sobrevivencia. Y él lo estaban persiguiendo, lo querían matar, David estaba huyendo, y sin embargo, en estas palabras que vemos, que aunque él estaba siendo apretado por esas circunstancias, ¿qué sale a la luz? ¿Qué saca de su corazón estas circunstancias? Que lo más que él anhelaba era Dios. Vivir para él era importante. Él quería sobrevivir, por eso él estaba huyendo. No quería que lo mataran, la vida sí lo apreciaba, quería sobrevivir, quería seguir viviendo y sirviendo como rey. Pero lo que anhelaba aún más que la misma vida, lo que anhelaba él más que la sobrevivencia, era el Señor. Anhelaba más a Dios y él quería deleitarse más en Dios y él quería adorar a Dios más que la vida misma. Dios y su amor era lo más importante para David. Esto es una declaración asombrosa. Un hombre que está, en cualquier momento puede perder su vida, lo que anhela más es adorar a Dios y estar en la presencia de Dios. Eso para él es más importante incluso que sobrevivir. Aquí vemos, hermanos, las profundidades del corazón de David. ¿Qué lo consumía a él? Un anhelo por Dios. Ahora, ¿qué significa anhelar a Dios? ¿Qué es eso? ¿Es simplemente un deseo? ¿Es simplemente una emoción, un sentimiento? ¿Es eso nada más? No. Cuando seguimos leyendo, ¿qué vemos aquí? Que el anhelo de Dios siempre es acompañado por la adoración de Dios. Esa memoria o sueño que él tuvo del santuario, eso, lo que significa es un momento en que él adoraba al Señor en el tabernáculo. Es como nosotros recordarnos de un momento que estábamos en la iglesia cantando y sentíamos la presencia de Dios de una forma especial, ¿verdad? Es una imagen de adoración a Dios. Y en versículos 3 y 4, ¿qué dice ahí? Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Mientras David anhelaba al Señor más que todas las cosas, ¿qué hizo ese anhelo? Le acordó a él del poder de Dios. Le acordó a él del amor y de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Y ese anhelo y esos recordatorios de quién era el Señor lo llevó a ¿qué? A adorar a Dios. A alzar sus manos al Señor. Entonces, anhelar a Dios no es simplemente una emoción, no es menos. Sí es bueno uno sentir ese anhelo, ¿verdad? Uno sentir ese fervor y esa emoción es bueno, pero no es solamente eso. Eso nos debe llevar a ¿qué? A adorar y cantarle y exaltar a nuestro Señor también.
Adorar a Dios porque nosotros nos recordamos de su misericordia, de su fidelidad hacia nosotros también. Y cuando nos acordamos del contexto aquí, realmente es algo asombroso. Porque David estaba huyendo para sobrevivir. Él estaba viviendo en un lugar bien difícil porque lo querían matar. Y sin embargo, en medio de esas circunstancias, lo más que él anhelaba no era cambiar sus circunstancias. Lo más que anhelaba era a Dios mismo. ¿Puedes decir usted lo mismo? ¿Es ese tu anhelo? ¿Tu mayor anhelo? A Dios. ¿Anhelas a Dios sobre todas las cosas? Cuando la vida te aprieta, ¿qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de mi corazón? Yo le digo, hermano, preparándome para esto, eso fue, Señor, esto realmente es un llamado para todos y yo soy el primero. Y vamos a pensar en esto. David pudo haber orado para que el Señor le permitiera regresar a su casa. Y su casa de que era un lugar muy cómodo, era un lugar precioso, era un castillo, podemos decir, un lugar de comodidad. Pudo haber pedido eso, Señor, ay, como extraño mi cama. Ay, Señor, lo que quiero es darme un buen baño. Extraño a los sirvientes que tengo, que me ayudan con todo. Aquí tengo que hacer todo yo mismo, aquí la arena me entra el pelo. Pudo haber pedido a Dios que le restaurara su comodidad. Ay, Señor, anhelo esos manjares que tenía yo en mi mesa todos los días. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Él no anhelaba su comodidad, no anhelaba esas cosas. ¿Qué anhelaba él? A Dios, al Señor. Su deseo era, su anhelo era para el Señor y su deseo era adorar a Dios. Quería al Señor más que incluso cambiar sus circunstancias. Las circunstancias que se queden igual. Lo que yo quiero es a mi Dios. Eso es lo que vemos en David aquí. No se contentaba él con las comodidades de este mundo. No estaba contento él simplemente con el dinero, con ser entretenido. No, él quería más del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que nada realmente lo puede satisfacer a él como lo puedes hacer Dios. Así como agua es lo único que puede traer vida a una tierra seca y árida, él sabía que lo único que realmente puede consolar a su alma y llenar a su alma es el Señor. Nada más. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo David sabía eso, verdad? Que Dios era suficiente para él, que solamente Dios puede llenarlo a él y satisfacerlo a él. En el versículo 1 lo vemos. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo empieza el salmo? Dios, Dios mío, eres tú. Dios era el Dios de David. David tenía una relación con el Señor. Y debido a su experiencia y su relación con Dios, él sabía, no hay nada más precioso, no hay nada más maravilloso, no hay nada más en este mundo que pueda saciar mi alma como lo puede hacer Dios. Ya, él tuvo esa experiencia, ya lo conoció y nada puede compararse con eso. No hay comparación. No quería él conformarse con algo menos. Hay cosas en esta vida que quizás nos pueden saciar por un momento. ¿Y después qué? Volveremos a tener sed. Volvemos a sentirnos vacíos. Esta semana que regresamos de las vacaciones, ¿verdad? No hicimos una compra antes de irnos porque íbamos a estar afuera una semana. Entonces cuando regresamos había que hacer compra. La nevera estaba, ¿sabes? Estaba mala la cosa. Entonces fui yo a hacer compra y cometí el error de ir al supermercado con hambre. Se ríen porque saben lo malo que es, ¿verdad que sí? Qué error ir al supermercado con hambre porque uno quiere hacer ¿qué? Uno quiere comprar todo. Ay, eso está rico, mira, no lo necesitamos, pero tan dentro. Pero yo fui al supermercado y sabía, Sara me lo dijo, mira, yo estoy cocinando, cuando tú llegues la comida va a estar hecha. Yo, ok. Pues estoy en el supermercado,
fui con hambre y se me conocen, si ustedes me conocen, a mí me encantan las alitas. Los chicken wings me encantan. Y estoy en el supermercado y ¿qué veo en la parte de atrás? Que tienen unas alitas recién hechas, fritas, olorosas, ricas, llamando mi nombre. Y yo con hambre. Y yo veo esas alitas y yo como que paro el carrito y los miro y digo, no, y sigo. Y después tuve que regresar y vuelvo a pasar las alitas, las veo y ay, qué hambre, estas alitas que me llaman. Y yo le digo, hubo un momento que yo, esto es un ñaqui nada más, ¿verdad? Que llega a la casa, un ñaqui, para ayudarme. Pero yo, no, dominio propio, Christopher, no lo vas a hacer. Y yo sabía qué es lo que va a cocinar Sara. Que va a hacer un arroz, unos muslitos, y a ella los muslitos le quedan ricos. Unas caderas que le quedan ricos. Y yo, okay, lo que me espera es mucho mejor que estas alitas fritas. Lo que me espera en la casa es mejor. Entonces, gracias a Dios, en ese momento pude aguantar. Y no compré las alitas. ¿Por qué? Porque no quería conformarme con algo menos. Yo sabía que había algo mejor esperándome, algo que me iba a saciar aún más. Y eso es un ejemplo zángano, ¿verdad? Yo no soy ningún héroe. ¿Cuántas veces he caído y compré las alitas? Se lo confieso. Esta semana no, pero lo he hecho. Pero ¿cuál es el punto? Creo que entienden el punto, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros nos conformamos con algo menos de lo que nos provee Dios? Nos conformamos con menos que Dios mismo y nada nos puede satisfacer como lo puede hacer el Señor. ¿Has deseado tener comunión con Dios? ¿Has tenido esos momentos que tú sientes ese hambre de leer, de orar, como que, ay Señor, como que no pude ir a la iglesia quizás esta semana, no pude llegar el viernes, te extraño? Y por X razón, aunque tú sientes eso, terminas viendo Netflix. O terminas en tu teléfono, en Facebook, o en Instagram. Como que sentiste ese anhelo y dejaste que otra cosa ocupara ese lugar y te distraes y te envuelves con algo y no terminas buscando del Señor. A todos nos ha pasado. En ese momento, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos conformando con algo menos, algo que nos va a dejar con hambre, con sed, algo que nos sacia. Y no debe ser así. Sabemos que no debe ser así. Los que son creyentes aquí, yo me imagino que muchos, si no todos de ustedes, se acuerdan de esos días recién convertidos, que tú tenías un hambre por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esos días? Que el Señor te salvó y lo único que quería hacer era ¿qué? Era leer la palabra, era orar, era hablarle a tus amistades y tus amigos. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida, el Señor me salvó. Y la gente, mira ya, cállate ya, no vas a ir hablando lo mismo. Y tú, sí, que te quiero compartir del Evangelio. Tenía ese fervor. ¿Se acuerdan? El primer amor, hasta el nombre le tenemos. Uno leía la Biblia y se hasta le olvidaba de que existía el televisor, como que no le importaba, porque uno podía leer y leer y leer y leer. Tengo memorias de eso, de leer la palabra por horas y horas, ni prendía la televisión. Cuando pensaba en el Evangelio y cuando uno pensaba en lo que Cristo hizo por uno, wow, Señor, tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a rescatarme. Eso como que le llenaba a uno de un agradecimiento, unas ganas de cantar, de alabar, de darle gracias a Dios, como que se le llenaba el corazón nada más de pensar en el amor de Dios. ¿Por qué entonces, hermanos, en el mundo del cristiano, por qué hemos aceptado que está bien que uno sienta así al inicio y con el tiempo como que ya dejamos de sentir eso? Como que hemos aceptado que ese primer amor, está bien que ya uno sienta, hasta lo vemos como que no, aquí hemos madurado. ¿Realmente es eso madurez? Porque cuando leemos este salmo y vemos la experiencia de David, ¿qué vemos aquí? Nunca perdió ese anhelo. Nunca perdió ese fervor.
No es una seña de madurez, hermanos. Si vamos a ser honestos, ¿es una seña de qué? Que nos estamos enfriando. Y no debemos conformarnos con eso. Nuestro mayor anhelo debe ser por el Señor. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a recordarnos de esos momentos en nuestras vidas y decir, Señor, quiero volver a eso, ayúdame a responder yo así. No solamente en los momentos difíciles, sino en todo momento. A tener ese anhelo por ti, a buscarte sobre todas las cosas. Y pedir a Dios que nos acuerde del peligro que hay cuando otra cosa ocupe el trono de nuestro corazón. Porque cuando otra cosa ocupa el trono de nuestro corazón, con el tiempo se convierte en un ídolo. Y uno comienza a buscar más de eso que de Dios mismo. Hay peligro aquí cuando uno pierde ese fervor, ¿verdad? Entonces el Salmo nos acuerda, Señor, esto no debe ser. Ayúdanos a tener la misma reacción que David, tanto en las buenas como en las malas también. Pedirle a Dios que nos ayude a no satisfacernos con algo menos que Dios mismo. Y la satisfacción nos lleva al segundo punto. Por segundo que vemos aquí, vemos en David satisfacción y gozo en el Señor. Vemos en David satisfacción y gozo en el Señor. Los versículos 5 y 6. David declara lo satisfecho que va a sentir su corazón mientras medita a Él y mientras se deleita a Él en el Señor. ¿Qué vemos ahí? Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aunque él estaba en el desierto huyendo por su vida, David como que se imaginaba en su cama. Se imaginaba en la cama de noche meditando en el Señor. ¿Y a qué se refiere ahí? Sin duda se refiere a meditar en la palabra de Dios, como vimos en el Salmo 1. Se refiere a meditar en las obras de Dios en su vida. Como vemos en el versículo 7, ¿verdad? Se meditaba y se recordaba de todas las veces que el Señor lo protegió, que el Señor lo ayudó, de la bondad de Dios hacia él. Cómo Dios lo bendijo y lo guardó en tribulaciones pasadas. Como que tiene una experiencia donde se acuerda o donde se imagina en su cama meditando y recordándose de todas estas cosas. Y mientras se imagina estas cosas, ¿qué dice él? Que eso lo sacia su alma, lo sacia tanto como la comida, la mejor comida que uno puede encontrar. Cuando habla de meollo y de grosura, se está refiriendo a las mejores partes de la comida. Yo creo que él probó en su vida el pernil, el chicharrón, y se está pensando en eso, ¿verdad? El chicharrón es ¿qué? Es grasa, pero cosa más rica no hay. Está pensando él en eso, en la grasa, esa parte rica de la carne, que es la más sabrosa. Y como sacia uno, él dice, mire Señor, así será saciada mi alma cuando pienso en ti. Cuando me acuerdo de tu protección, cuando me acuerdo de las veces que me guardaste. Y mientras se acuerda de la fidelidad de Dios y de la protección de Dios, se llena su alma. Se llena su corazón, se siente saciado, contento, es suficiente. Basta eso. Estamos hablando mucho de la comida hoy, pero es que el Salmo habla de la comida. Y yo le pregunto a ustedes, ¿se acuerdan algún momento en su vida que tenía hambre? Y quizás lo cocinó su mamá o su abuela, su cocinero favorito. Y tú llegas con hambre ahí y tiene ese manjar esperando. Quizá es Thanksgiving o una cena de Nochebuena o de Navidad y tú comes. ¿Cómo tú te sientes después de comer esa comida? Por un momento es como que hay paz mundial, ¿verdad que sí? Como que por un momento uno dice, está todo bien en el mundo. Me voy a tomar una siesta porque es que no hay nada mejor que esto. Uno se siente como que con un contentamiento, uno se siente saciado, como que realmente hace algo profundo en uno, ¿verdad? En ese momento, porque no solamente es la comida, es quien le proveyó la comida. Y tú sabes con el amor con que se hizo esa comida. Y uno como que se deleita en ese momento de una forma
que no es igual a cualquier otra comida. Un ejemplo así es lo que nos está dando David. Y por supuesto, eso y más. Lo que está diciendo es que así el Señor sacia su alma. Como cuando uno come así, de esa forma, y uno sabe quién le está preparando esa comida, uno sabe el amor y la dedicación que puso esta persona para proveerle a uno. Como así uno, eso sacia nuestras almas, así de saciado estaba él, con estar en la presencia de Dios. Eso y más. Y date cuenta, junto con esa satisfacción muy profunda que sentía él, también sintió ¿qué? Gozo. Hubo mucho gozo. Versículos 5 y 8. ¿De qué habla él? De cómo va a usar sus labios y que con gozo va a alabar al Señor. Lo va a hacer con gozo, quiere cantar y alabar a Dios. Es lo que siente, es gozo al estar en la presencia de Dios. No solamente está saciado, sino que eso lo llena a él con gozo. 2 veces habla de gozo en estos versículos y de alabar a Dios con gozo. Recordarse de las bondades de Dios le llena a él de gozo. Y es tanto esa satisfacción, es tanto el gozo que siente, que no quiere que termine, ¿verdad? Esa experiencia no quiere que deje de ser. En el versículo 8, ¿qué dice él? A ti se aferra mi alma. No quiero alejarme de ti. Tu diestra me sostiene, quiero estar en tus manos, quiero aferrarme a ti, no quiero buscar saciarme en ninguna otra cosa, porque tú eres suficiente para mí, Señor. David quería permanecer en la presencia de Dios, quería descansar en las manos de su Padre Celestial, quien lo sostuvo a él. ¿Y por qué? Porque sabía que en ningún otro lugar se iba a poder saciar como en la presencia de su Dios. Nada puede saciar, nada nos puede llenar de gozo como lo hace el Señor. Ahora, yo le quiero preguntar, en sus vidas, los que conocen a Cristo, ¿toman momentos para detenerse y meditar? Como habla David aquí, ¿verdad? Que se acuerda o se imagina en su cama haciendo ¿qué? Meditando. Ustedes toman tiempo para detenerse y meditar. Es una buena práctica. Y yo no estoy hablando de meditación como las filosofías del este, no. Muchas veces el cristiano escucha meditación y piensa, uy, no, eso no está bien. No, la palabra habla de meditación en todas partes. Cuando la palabra habla de meditación, habla de algo específico, hay que entenderlo. Habla de meditar en la palabra de Dios. Habla de meditar en las obras de Dios en nuestras vidas. Habla de meditar de la protección y de las promesas de Dios y de la gracia que Dios nos muestra. Y es una buena práctica detenernos y meditar en esas cosas. Recordarnos de lo que dice la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de todas las formas en que Dios nos bendijo en nuestras vidas. Lo hace. Y yo lo digo a ustedes. Amén. Hay que hacerlo. Hay que recordarse esas cosas. Y yo le digo, vivir en esta ciudad donde es tan ajetreado, ¿verdad? Uno siempre siente ese go, 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 go. Hace falta esa disciplina de detenernos y, Señor, gracias. De uno como que pegar el freno un momento, respirar hondo, gracias. Pero lo segundo que quiero, ¿verdad?, comentar aquí, cuando te acuerdas de las promesas de Dios, cuando te acuerdas de todas las formas en que Dios te sostiene, de todas las formas que te ha guardado, que te ha bendecido, cuando te acuerdas de todas las veces que contestó sus oraciones, que proveyó por tus necesidades, que te llenó de paz y de consuelo, cuando te sanó, cuando te acuerdas de esas cosas, llena eso tu corazón y tu alma. Te llena de gozo eso. Te llena de ganas de cantarle y de adorarle. Lo debe hacer. Debe llenarnos, si no, no estamos meditando lo suficiente. Porque a eso nos debe llevar, nos debe llevar a sentir esa gratitud y a darle gracias y a adorarle. Este salmo y la experiencia de David nos acuerda que recordarnos de quién es Dios y de sus promesas y de su bondad nos debe llevar a hacer esas cosas.
En su experiencia vemos aquí una imagen de lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. ¿Y ese mandato es para quién? Para todos. Entonces, tu satisfacción lo encuentras en el Señor. ¿Estás saciado tú en tu relación con Dios? ¿Buscas satisfacción en Dios? Y si no, ¿en qué la estás buscando? ¿A dónde qué o quién estás yendo para buscar gozo y satisfacción? ¿Estás yendo a Facebook? ¿Estás yendo al entretenimiento? ¿Buscas satisfacción y gozo en tu comodidad? ¿Tu carrera? ¿El dinero? ¿Quizás en las relaciones? ¿Estás buscando gozo en esas cosas? ¿Estás esperando que cambien tus circunstancias y después piensas, ¿verdad? Si solamente puedo cambiar de trabajo, si solamente me puedo mudar, ahí sí voy a estar satisfecho, ahí sí voy a tener gozo? ¿Estás esperando por eso? Porque si es así, como es el viejo refrán, ¿verdad? La grama no está más verde al otro lado. The grass is not greener on the other side. O como decía un amigo mío, mejor es la locura que conoce que la locura que no conoce. Mejor quédate quieto ahí. ¿Tú crees que las cosas van a estar mejor y allá hay una locura nueva que no conoce? Mejor quédate con lo que conoce. Es un engaño, ¿verdad? Pensar, es una mentira del diablo pensar, necesito cambiar mis circunstancias y entonces voy a estar satisfecho, entonces voy a sentirme gozo. No, la realidad es que cuando tenemos comunión con el Señor y descansamos en Él, podemos tener satisfacción y gozo sin importar las circunstancias. Vemos esto en David. Estaba huyendo por su vida, lo querían matar, viviendo en un desierto. Y sin embargo, deleitándose y saciado en su Dios. Y si el Dios de David es tu Dios, entonces tú tienes el mismo Espíritu Santo que le ayudó a él. El mismo Espíritu que le ayudó a él a saciarse y a tener gozo aún cuando huía por su vida, es el mismo Espíritu Santo que mora en ti. El mismo Señor que sació a su alma, así como agua en un desierto, es el mismo Señor que puede saciar la suya, sea que sea la tribulación que estás enfrentando en tu vida. Como escuchamos ahorita en la lectura, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo prometido de David, ¿quién le dijo a la mujer samaritana? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en el agua de una fuente de agua que brota para vida eterna. Si te has arrepentido de tus pecados, has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, necesitas recordarte, tú tienes entonces agua que puede saciar tu alma para siempre, porque tienes a Cristo. Por medio de tu arrepentimiento y tu fe en Jesús, tú tienes ahora el Espíritu Santo que mora en ti y tienes el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo que significa es que no importa, sea que sean las circunstancias, siempre tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No importa las circunstancias, eso es una realidad espiritual si el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, iglesia, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro Salvador que está vivo, quien resucitó, y estamos confiando en Él, cuando estamos descansando en Él y meditando en Él y en su gracia y en su palabra hacia nosotros, ¿saben qué? Podemos experimentar el mismo gozo y la misma satisfacción que experimentó David. Nosotros también podemos alabarle con gozo y con alegría, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de lamentación o de frustración o de confusión.
nosotros lo podemos hacer porque nosotros también podemos detenernos y recordarnos de la gracia y de la bondad que Dios nos ha mostrado a nosotros. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la realidad que aun cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz. Y el tercer día lo resucitó a Él para que nosotros podamos ser salvos en Él y para que nosotros podamos regocijarnos en Él y deleitarnos en Él para siempre, porque ahora por medio de Cristo somos salvos y somos sus hijos. Y yo quiero resaltar otra cosa aquí. Esto, de lo que estamos hablando, de saciarnos en el Señor, de tener esa satisfacción y gozo en Dios, y así alabar a Dios, hermanos, esto lo podemos hacer y lo debemos hacer, aun cuando no sentimos hacerlo. Hay momentos en nuestra vida que por lo que estamos pasando nos causa tanto dolor, tanta tristeza o ansiedad, nos lleva a un punto de depresión, nos lleva a un punto de emoción que estamos débiles, estamos quebrantados emocionalmente y no sentimos gozo. Está ahí porque el Espíritu Santo está ahí, pero no lo sentimos. No sentimos ganas de adorar y cantar a Dios, punto. Es que no está ahí. En esos momentos no sentimos como que podemos o realmente ni queremos cantar a Dios. De hecho, quizás algunos hasta piensan, si yo me pongo a cantar y a alabar a Dios ahora, estoy siendo hipócrita. Mejor no lo hago. Porque no lo siento hacer. Entonces no lo voy a hacer. Pero ¿saben qué? Es precisamente en esos momentos que lo debemos hacer. Es en esos momentos que cuando uno no lo siente, que uno se acuerde, es que mis emociones no dictan lo que es verdad. Y la verdad es que Dios me ama, la verdad es que tengo el Espíritu Santo, que tengo gozo por medio del Espíritu Santo. La verdad es que Dios no cambia, Él sigue siendo fiel. Entonces sienta mis emociones, alma mía, alaba a Jehová. Punto. Y cuando uno busca al Señor en esos momentos, ¿sabe lo que pasa? Quitamos el enfoque de nuestras propias vidas, quitamos el enfoque de nuestras emociones y ponemos nuestra vista en Cristo. Y nos recordamos de Él y de su amor. Y eso va cambiando el corazón, eso va ministrando, el Espíritu Santo nos va consolando y esas emociones, ¿sabe qué? Poco a poco van menguando. Pero hay que quitar la vista de nosotros mismos y recordarnos de quién es Dios. Y de buscar nuestra satisfacción y gozo en Él. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no cambian quién es el Señor. Yo no estoy negando las emociones, yo no estoy diciendo que no son reales. Sí lo son y hay que trabajar con ellos. De hecho, son buenos. Tenemos emociones porque Dios mismo nos las dio. Pero nuestras emociones no deben dictar cuando alabamos a nuestro Dios. No deben dictar cuando obedecemos a nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza y obediencia siempre. Y hermanos, tenemos un enemigo. Y ese enemigo, eso es lo que él quiere, que uno caiga en esa desesperación, que uno sienta como que ya de aquí no hay salida y no lo puedo hacer porque no lo siento y jamás lo voy a volver a sentir. Cuando la realidad es, mira, no importa lo que estés sintiendo en este momento, acuérdate de quién es tu Dios y dale gracias por todo lo que ha hecho en tu vida. Y vas a ver cómo Él puede saciar a tu alma. Vas a ver cómo Él te puede devolver el gozo de tu salvación. Pero tienes que volver a poner la mira en Él. Siempre tenemos razón para regocijarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él somos perdonados. En Él somos redimidos. En Él somos guardados de la ira y del juicio del Padre. Estás en Cristo. Estás tú en el Dios de David. El Dios de David es tu Dios. El Dios de la Biblia es tu Dios. Porque si no, yo te quiero animar hoy, arrepiéntete de tus pecados y ponga tu confianza y esperanza en Él y en Él solamente. Crea que Cristo vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz por tus pecados
y que resucitó el tercer día para que tú también puedas tener vida eterna con Él. Ponga tu fe y esperanza y confianza en Él, porque Él solamente te puede salvar de la ira justa de Dios. Hemos ofendido a Dios por nuestros pecados y Él es un Dios santo. Y lo justo es que Él condene al pecador, pero en Cristo el pecador tiene refugio. En Cristo el pecador tiene perdón. ¿Por qué? Porque Él tomó en sí mismo la paga del pecado que tú y yo merecemos. Y yo le digo, una vez que has arrepentido de tus pecados y pones tu fe en Cristo, vas a conocer un gozo que jamás hayas conocido en tu vida. Y que jamás vas a poder conseguir en cualquier otro lugar en esta vida. Y una vez que conoces la gracia de Dios, también vas a conocer lo que es el descanso verdadero para tu alma. Y vas a conocer lo que es la esperanza. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. Punto número 3, por último. ¿Qué vemos en David aquí? En David vemos un descanso y esperanza en el Señor. Vemos descanso y esperanza en el Señor. Al final del Salmo 63, versículos 9 al 11, ahí es que vemos lo que ya hablamos, la razón por la cual él estaba en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué estaba en el desierto? Porque lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Sus enemigos lo querían destruir. Y sin embargo, aunque él estaba en el desierto, porque estas personas lo querían destruir, vemos que él estaba descansando en Dios. Estaba lleno él de esperanza. ¿Por qué? Porque en una última instancia, él sabía que pase lo que pase, Dios no iba a permitir a sus enemigos tener victoria sobre él. Él sabía que al final él iba a ser el que se regocijaba en el Señor. Escuchen una vez más, versículos 9 al 11. Serán entregados, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Tenía confianza en el Señor, descansaba él en Dios, sabía que el rey, él, iba a regocijar al final del día. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía David tanta esperanza y confianza? ¿Por qué podía descansar en el Señor, aún en ese momento? Porque se recordaba a él de las promesas de Dios hacia él. Como ya hablamos, de esa palabra misericordia de Jesús, ese amor de pacto de Dios, ya lo tenía en su mente. Ya él tenía en su mente la fidelidad de Dios hacia él y las promesas de Dios hacia él. Y si ven aquí, en el versículo 11, habla él de jurar en el nombre de Dios. Cuando vemos eso, lo más seguro David tenía en su mente a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 habla de cómo Israel tenía que jurar en el nombre de Dios. Porque en ese capítulo, Deuteronomio 6, Dios le está recordando a Israel de su pacto con ellos. Le acuerda a Israel de cómo Él fue quien los sacó de Egipto, como Él fue quien los rescató y los redimió. Él fue quien los sacó de la esclavitud. Entonces le dice a ellos, yo soy tu Dios, usted jura por mi nombre. ¿Por qué? Tú tienes que comprometerte conmigo como ya me he comprometido yo contigo. Yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo. Pon toda tu confianza y toda tu esperanza en mí. De eso se trata aquí cuando David dice que él jura por el nombre de Dios. Lo que está diciendo es que toda su esperanza, toda su confianza está en ¿quién? En su Dios. ¿Y por qué? Porque él sabe que su Dios fue quien los sacó de Egipto. Su Dios fue quien los redimió a ellos, quien los rescató, quien le ha entregado la tierra, quien lo ha guardado y quien lo sigue sosteniendo a ellos. Y así como Dios ha hecho, lo seguirá haciendo porque es un Dios fiel. Así es que él pudo tener descanso y confianza y esperanza en el Señor, porque se acordaba de la fidelidad de Dios y de las promesas de Dios. Y también, no dudo que se acordó del pacto que Dios hizo con él mismo.
¿verdad? Lo hablamos mucho aquí, pero es un pasaje importantísimo. Segunda de Samuel, capítulo 7, el pacto que Dios hizo con David. Y le prometió a David que tú tendrás un hijo, un descendiente que va a reinar en el trono para siempre. Ese pacto Dios lo hizo con David, con su linaje. Y David jamás se lo olvidó. Entonces él sabe, mira, pasa lo que pasa, Dios hizo una promesa. Yo voy a tener un descendiente que va a reinar para siempre. Entonces el rey siempre se va a regocijar, porque Dios así lo prometió. Y lo que Dios promete, Dios cumple. Y cuando uno se acuerda de eso, uno encuentra descanso, uno tiene esperanza. David es un buen ejemplo de esto. ¿Y sabe quién es un mejor ejemplo? Jesús mismo. En el jardín de Getsemaní, uno de los momentos más difíciles en la vida terrenal de Jesús. En ese momento tan difícil, Jesús aún pudo descansar y confiar en su Padre. Él pudo tener esperanza en su Padre. Él sabía lo que venía. Venía la cruz de Calvario. Y no solamente la cruz, Él sabía que en esa cruz Él iba a sufrir la ira eterna del Padre para cada pecado que se ha cometido, que se va a cometer. Lo que le esperaba era una carga que ningún ser humano puede sostener. Por eso Él lo tuvo que hacer. Porque no solamente fue hombre, es también que Dios. Y en ese momento que Él estuvo orando, que sintió esa presión y sintió esa carga y sabía lo que venía, Él pudo descansar en el Señor y pudo tener tanta esperanza en Dios que ¿qué dijo Jesús? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Jesús confió y descansó y tuvo una esperanza en el Señor que incluso David mismo no pudo tener. Y para mostrar que su confianza y su vida de obediencia realmente fue perfecta, la de Jesús, para mostrar que su confianza en el Señor realmente fue genuina, al tercer día levantó de la tumba. En Él no hubo ningún pecado, porque un pecador no se podrá resucitar, pero Él resucitó porque fue libre del pecado. Y su confianza y su esperanza en el Señor fue perfecta. Y eso demostró su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Y Él es el único en quien nosotros podemos encontrar nuestra gran satisfacción. Él es el único en quien podemos realmente descansar y tener esperanza de vida eterna. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Estás descansando tú en Él? Tu esperanza de salvación, ¿en qué la estás poniendo? ¿En tu capacidad de ser una buena persona? Porque si estás esperando, si tú piensas, no, yo no soy tan malo, Dios me va a aceptar, yo voy a ser salvo porque yo no soy tan mala persona, yo no he hecho esto, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo estoy en la mía. Mira, eso no es suficiente porque Dios es un Dios santo. Y el único que puede obedecer a Dios perfectamente es su Hijo Jesucristo. Entonces hay que reconocer que Él es el único por quien podemos ser salvos. Y si te arrepientes de tu pecado y estás poniendo tu confianza y esperanza en Él, tú puedes descansar. Y tú sí puedes tener la esperanza que Dios te va a hallar santo y limpio. No porque lo eres, sino porque tu esperanza está en aquel quien lo es. Y en Cristo podemos descansar, incluso, hermanos, cuando caemos en el pecado. Podemos descansar en Él y tener esperanza en Él, aun cuando caemos y pecamos y fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque lo que comenzó en nosotros promete que lo va a terminar. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Me encanta este pasaje. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará.
fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Si tu esperanza y confianza está en Cristo, serás santificado. Y en la venida de Cristo serás glorificado por Él. Él lo va a hacer. Iglesia, nuestro Dios es un Dios fiel. Entonces vamos a pedirle a Él que nos ayude a saciarnos en Él solamente, a anhelarlo a Él sobre todas las cosas y a poner toda nuestra esperanza en Él para así descansar en Él, sea que sean nuestras circunstancias. Amén. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor, por las promesas que hay en ella, Señor. Ayúdanos a meditar más en ella, recordarnos de ella y deleitarnos en ella, Señor. Y Padre, ayúdanos a creerla, a aferrarnos a ella y así aferrarnos a ti. Te necesitamos, oh Dios. Y gracias te damos, Padre, que sabemos que tú eres fiel. Que aquel a quien has llamado y salvado, Señor, tú también nos va a preservar. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a caminar en esa verdad y a buscar saciarnos en ti y en ti solamente, a anhelarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos y gracias, porque sabemos que por eso mismo nos ha dado tu Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, Señor, y para consolarnos y para encaminarnos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.